Vamos a continuar con la serie de mensajes que están ustedes tratando durante estas semanas. Y antes quiero que me acompañen a orar, por favor. Oremos. Padre Santo, Señor, tú eres grande y misericordioso, Señor. Tu bondad, Dios, llena los cielos y llena nuestros corazones. Padre, no hay nadie como tú, en verdad, que nos haya mirado con tanto amor, tanto cariño y afecto. No hay nadie como tú, Señor, que aún sin conocerte hayas abierto tus brazos para recibirnos siempre, Señor, como el día de hoy. Señor, tú conoces el estado de cada uno de nuestros corazones, de los que estamos aquí. Tú conoces todo de nosotros, Señor, todo, absolutamente todo nuestro día a día. Y hoy también, Padre, abrimos ese corazón a ti para pedirte que tú, Señor, seas hablándonos. Padre, dice tu palabra que tocas la puerta de nuestro corazón y hoy queremos abrirla, Señor, una vez más y decirte que siempre está abierta para ti, Señor, para que entres, para que hables con nosotros, para que converses, para que nos enseñes, Señor, sobre ti, sobre la vida, sobre tu reino. Gracias, Padre, por tantas pruebas de amor que tú nos das. Y ahora venimos aquí, Señor, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, por quien tenemos victoria y por quien, Señor, tenemos la vida eterna. Oramos en su nombre. Amén. Amén. Muy bien, toca la parábola de la red, Mateo capítulo 13, versículos del 47 al 51. Mateo 13, versículos del 47 al 51. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias, sé que está ahí en la pantalla. Bueno, yo tengo una versión un poco distinta, pero vamos a leer la que está en la pantalla para hacerlo todos unidos. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Muy bien, cuando Jesús quiso enseñar acerca del reino, el Señor con esa maestría incomparable que solamente Él podía tener, enseñó verdades tan profundas y tan hondas a partir de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Es como si hoy aprendiéramos acerca de las cosas de Dios mirando el funcionamiento del coche, mirando, digamos, el funcionamiento de una escuela, de una universidad o del trabajo mismo. Es decir, a partir de lo cotidiano, de lo que nos era familiar, el Señor nos enseñó cosas muy profundas, muy hondas, y a veces lo hizo con historias muy pequeñitas, como esta de la red, historias conocidas para todos. Sabemos que el Señor, mucho de su ministerio lo hizo en Galilea, cerca del mar de Galilea, y por tanto sus primeros discípulos, que luego llegaron a ser los apóstoles, eran pescadores, ¿no es cierto? Entonces, estas historias, como la palabra de la red que contó Jesús, no eran historias desconocidas para ellos, sino eran parte de su vida cotidiana. A nosotros quizás sí nos resulte un poquito ya más lejano o extraño, pero aún así podemos aproximarnos y entender qué es lo que Jesús quería decirnos. Y repito, esta parábola entonces tiene la intención de decirnos algo acerca de un principio fundamental acerca del reino de los cielos. Por lo menos hay uno que es fundamental y de ahí se pueden desprender también otros. Ahora bien, yo recuerdo cuando era niño, cuando tenía unos 10 años más o menos, que uno de mis tíos era muy aficionado a la pesca, y entonces cada sábado temprano me iba a buscar. Lima es una ciudad costera, tiene un gran litoral, me iba a buscar, e íbamos juntos a pescar, ¿sí? Él y yo, y realmente pasábamos una mañana fabulosa. Y claro, yo era su ayudante, ¿no? Él sacaba la caña de pescar, tiraba, cogía los peces y yo le ayudaba un poquito a hacer algunas tareas ahí, pero me entretenía un montón corriendo por la playa,
A veces me distraía y me iba por ahí buscando conchitas o piedritas, etc. Hasta que llegó un día que para mí fue un día fantástico, ¿no? Llegamos a la playa y mi tío me dio una sorpresa. Me había comprado una caña de pescar también. ¡Wow! Yo tenía mi propia caña de pescar. Y entonces, claro, me enseñó cómo tirarla y al principio pues se enredaba y yo no sabía qué hacer. Y un desastre, ¿no? Hasta que por fin conseguí, con 10 añitos ahí tirar el anzuelo. Y no tenía idea de cómo hacer para sacar algo, no percibía cuando los peces picaban, hasta que finalmente, después de muchos intentos, salió por fin, ¿no? Tenía ya un pescadito ahí, entonces lo estaba arrastrando, y cuando lo cogí, me percaté por primera vez algo que había sido, digamos, una tarea cotidiana que yo había hecho, pero si no fuese porque me ocurrió, no me hubiese dado cuenta. ¿Qué pasó? Que mi tío me dijo, mira, qué pena, sobrino, justo ese pececito es de los que no valen, ¿no? No lo podemos llevar a casa. Y ahí, por primera vez, tomé conciencia que en la pesca había peces buenos que valían para llevarlos a casa, ¿no es cierto?, y preparar una rica comida, y había otros que había que desechar. Claro, él me explicó por qué no valían. Me dijo que tenía una dosis muy fuerte de fósforo y otros elementos, entonces que lo hacían incomible o dañino para la salud. Bueno, esta historia, salvando distancias, es un poco la historia que aquí, en términos de aquellos tiempos, Jesús cuenta, ¿no? Ya no es una caña de pescar, sino es una red. Ya no son hombres inexpertos, sino hombres cuajados, curtidos en esa labor de la pesca, que tiran la red, dice Jesús, tiran la red. Y esa red viene arrastrando los peces. Las redes normalmente pues tienen, en las esquinas se ponen pesos de plomo para que se hundan, ¿no es cierto? Entonces van tirando la red de estos hombres fuertes, van arrastrando la red, y de pronto cuando llegan a la orilla, abren, ¿no es cierto?, la red y comienzan a clasificar qué peces valen y qué peces no valen. Jesús dijo que de aquí podíamos entender un principio importante en el reino de los cielos. Dijo, así será el fin del mundo, y entonces habló del juicio final, que algunos serían separados para salvación, a los cuales Jesús llamó justos, y algunos irían a condenación al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Vamos a hacer un alto aquí entonces para retroceder un poquito. Y a partir de esta enseñanza principal que tiene que ver con el juicio final, lo que quiero es que veamos otras enseñanzas secundarias que creo que también se pueden desprender de este texto bíblico. En primer lugar, recordar que cuando Jesús llamó a sus discípulos, les hizo un llamado bien concreto. Les dijo, venid en pos de mí y os haré, ¿recuerdan que viene? Pescadores de hombres. Qué interesante. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, desde el principio, Jesús les enseñó que su labor consistiría básicamente en tratar con las personas, en llevar a las personas al reino de Dios. Serían pescadores de hombres y en esa labor acompañarían a Jesús. Esto no es otra cosa sino decir que luego toda la iglesia recibió un gran llamado, diría yo, el gran llamado de tirar la red para que muchas personas fuesen salvadas, fuesen, digamos, tomadas por el Señor para alcanzar la vida eterna. Esta iglesia es llamada a tirar la red. Cualquier iglesia del Señor es llamada a tirar la red. El llamado a ser pescadores de hombres sigue estando vigente. Esto es lo que nosotros llamamos la gran comisión. La gran comisión. Y ¿saben una cosa? No hay otro instrumento elegido por Dios para tirar la red, sino su propio pueblo. Tú y yo, las personas que componemos la iglesia del Señor. Es una tarea que ni siquiera los ángeles pueden hacer. Ellos tienen otra tarea.
sea, transmitir, comunicar el Evangelio es un privilegio que Dios nos ha dado como iglesia. Tirar la red. Hay que tirar la red. Ahora, me encanta porque cuando el Señor nos llama a una labor, esa labor nunca es en vano. Porque aquí nos dice que esa red que fue tirada atrapó peces. En este caso, el caso de la historia, fueron muchos peces. Pero atrapó peces. ¿Sabe qué? Yo tengo plena conciencia de esto. Que no hay ninguna tarea evangelística que la iglesia pueda llevar a cabo o que una persona pueda llevar a cabo que se diga que es en vano, que no deje algún resultado, que no deje algún fruto. Puede ser que en apariencia no quede ninguno. Puede ser que en apariencia cualquier labor evangelística que hayamos hecho, digamos, fue un rotundo fracaso y nadie se convirtió, pero eso no lo sabemos nosotros. No lo sabemos. Ha habido, es verdad, misioneros que han muerto en lugares donde se decía que era el cementerio de misioneros y que no había fruto, pero eso mirando las cosas según la temporalidad, pero en la eternidad, ¿no es cierto?, en un alcance mayor, ha habido no solamente fruto, sino mucho fruto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si la iglesia se involucra en la tarea misionera, evangelizadora, si tú te involucras en esto, Dios te dará el privilegio de convertirte en pescador de hombres. Y tu hermana también es pescadora de hombres, de mujeres, de personas, de niños, de adultos, de toda clase de gente que necesita del Señor. Dice que la red se llenó. Dice que la red reventaba. Yo recuerdo en el 2005, cuando recién empezamos la obra misionera aquí en España, 2005-2006, a mi esposa Patti la invitaban muy seguido a remar, a hacer una tertulia allí en la televisión. Y como no conocíamos bien, entonces iban con un coche a recoger la casa. Y un día vinieron a recogerla. Justo ese día yo no pude acompañarla porque venía a casa siempre un hombre español a simplemente leer la Biblia conmigo. Ya tenía más o menos como un mes que leíamos la Biblia juntos, por espacio de media hora más o menos. Y aquel día entonces justo coincidió y no pude acompañarla a Patti. Y cuando ella volvió de remar, volvió triste. Volvió triste. ¿Qué había pasado? Le dijo el chofer, le dijo, ¿usted a qué ha venido a España? Y mi esposa le responde, le dice, he venido para predicar el evangelio a los españoles. Y él le dice, pues si es por eso que ha venido, mejor vuélvase pronto, porque no creo que ningún español escuche a una mujer latina. No creo que haya ningún fruto en vuestra obra. Y eso se le decía a alguien que suponemos que es creyente. Cuando ella volvió, ya este amigo mío con quien yo leía la Biblia se había marchado, y ella me contó eso, y Dios hace las cosas de una manera maravillosa, y Él está justo en ese momento cuando le necesitamos. Porque cuando ella me contó esta historia, yo le dije, te voy a contar otra, que acaba de suceder hace un par de horas. Le dije, ¿sabes? Tony, que así se llama el hombre que venía a casa, Tony hoy día, cuando estábamos leyendo la Biblia juntos, me dijo, oye Juan, ahora que leemos la Biblia, se me viene a la mente algo que he leído durante la semana. He leído que un hombre le pidió a uno de los apóstoles, un hombre de Etiopía le pidió a uno de los apóstoles que le bautizara. Ah, sí, le dije, esa historia está en los Hechos. Y me dice, Dios me ha dicho, siento en el corazón que debo bautizarme. Y me dice, ¿me puedes bautizar tú? ¿Me puedes bautizar tú? Yo casi me caigo de espaldas porque no esperaba que el Señor obrara de esa manera. Yo esperaba que es lo tradicional, que llegado un momento yo le dijera, Tony, ¿quieres abrir tu corazón, entregar tu vida a Cristo? Como usualmente hacemos. Pero Dios sabe en qué momento obra y cómo obra, y sabe confortar el corazón y sobre todo sellarnos
y apoyar, ¿no es cierto?, y avalar el ministerio que estamos nosotros llevando a cabo. Cuento esta historia porque quiero decir que cada vez que una persona se involucra en la evangelización, en las misiones, cuando tú tienes en tu corazón predicar tu palabra, Dios te respalda. Ahí tú ni tienes que decirle, Señor, ¿estarás conmigo? No, Dios está contigo, porque ese es el llamado del Señor. O sea, si hay algún motivo o uno de los motivos principales por el cual estamos aquí, por el cual vivimos, es para ser agentes de transmisión y de comunicación de su mensaje de salvación. Para eso estamos aquí. O sea, aquel que cree que está aquí para hacer dinero, para crecer y para ser famoso y luego morirse a los 80 años, está equivocado. Estamos aquí para algo de mayor trascendencia, porque todo eso termina, pero un legado, la salvación de una vida y de una familia, eso queda para siempre y aún puede repercutir en las próximas generaciones. Y eso es lo que Jesús quiere decirnos cuando nos llama a ser pescadores de hombres y tirar la red. O sea, tú cuando sales de tu casa, ora al Señor y coge tu red, hermano. Coge tu red siempre. Y estate atento, porque en un momento Dios te dará la oportunidad para tirar esa red. Y gloria sea al Señor, te permita ser pescador de hombres. Hay múltiples formas de tirar la red, múltiples formas, ¿no es cierto? Aquí, si es que hoy hay alguien que no conoce al Señor, yo estoy tirando la red porque estoy hablando para la gloria de Dios, estoy hablando del amor de Dios, estoy tirando la red. Pero no solo aquí, sino podemos también hacerlo de la forma tradicional, también en un aire libre, una predicación al aire libre, claro que sí. Podemos también tirar la red cuando repartimos tratados. Y hoy, en la actualidad, tiramos la red cuando usamos también, digamos, la modernidad para las cosas de Dios, como las redes sociales, o a través de libros, de música, etc. Es decir, podemos crear formas ingeniosas, y creo que los jóvenes, este es el tiempo, los jóvenes tienen mayor ingenio para crear maneras y formas de alcanzar a esta su generación. Formas ingeniosas como lo que ustedes acaban de hacer hace algunos días, ¿no es cierto? Aprovechando el Día de la Hispanidad para invitar a personas del barrio para que escuchen el mensaje del Señor a través del amor y las muestras de fraternidad y cariño. ¿No es verdad? Miren, un hombre de Dios que fundó aquel ministerio que se conoce como el Ejército de Salvación, él dijo, si para salvar a una persona me tengo que vestir de payaso y caminar de cabeza, lo haré. Lo haré. Aquí somos tantos hermanos y estoy seguro que en cada uno de nosotros hay tantísimos contactos y hay tanta creatividad que estoy seguro que tu red tiene sus propias características, pero tu red de hecho puede ser eficaz. Tú puedes convertirte en alguien que pesca almas para Jesucristo. Pablo dijo que esa gente que no tiene al Señor, ¿cómo oirá si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? La cuestión es no cesar en esta labor, no cesar en esta tarea. Y entonces, qué hermoso, ¿no es cierto?, que hoy día celebre la iglesia un aniversario, pero qué hermoso que sea este aniversario un momento para que nosotros podamos comprometernos delante del Señor a que no nos quedaremos satisfechos con lo que se ha alcanzado, sino que aún hay más personas que necesitan de Cristo, más vidas que están en un estado de oscuridad. Ahora, es verdad también que cuando tiramos la red, podemos pescar personas que alcanzan la salvación. Pero según este texto bíblico, también yo podría decir que no todos los que están y se mueven dentro de una iglesia o en el pueblo de Dios alcanzarán la salvación. O sea, hay gente que puede estar toda una vida en una iglesia evangélica
incluso hacer cosas aparentemente sorprendentes, y sin embargo, en aquel día, el día del juicio, Jesús les llegará a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y ellos pueden replicar: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Pura actuación solamente, pero no una convicción y no un cambio de corazón. Sí, en la iglesia está el pueblo del Señor, pero también en la congregación local puede haber personas que creen que lo son, pero en verdad no están en el Señor. No tienen ni fruto ni convicción. Pero nosotros no somos nadie para decir: este sí, este no, este sí, este no. Eso será tarea de Dios. En el juicio final, los ángeles del Señor, según la historia, serán los que de parte de Dios determinen en verdad, vamos a decir así, y separen los peces buenos de los que no son buenos. Pero a ti, delante de Dios, te corresponde buscarle con toda tu alma y con todo tu corazón. Los demás no tenemos ninguna capacidad para, repito, determinar quiénes son y quiénes no son. Eso lo sabe solamente el Señor. Puedo tener ciertas ideas, pero nosotros apenas a veces nos vemos 2 horas a la semana, no sabemos cómo son nuestro día a día, y eso sí lo conoce el Señor. Ahora, claro, ya cuando va avanzando la revelación y la escritura, nos damos cuenta por qué aquellos peces buenos son buenos. Y no son buenos porque tengan cualidades morales o actitudes morales destacadas que les hagan merecedores de la salvación. Es decir, nadie tiene suficientes cualidades morales o éticas que hagan que estas cosas sobrepasen a sus pecados y entonces puedan presentarse delante de Dios y decir: yo soy bueno, merezco la salvación. Lo que a uno le hace bueno, entre comillas, es si la justicia y el amor de Dios en Jesucristo está en su interior. Eso es decir, en el momento en que una persona decide abrir su corazón a Dios, arrepentirse de sus pecados, ser sincero y honesto con Dios y decirle: Señor, sin ti mi vida no vale nada, estoy desesperado, estoy perdido, te necesito, perdóname, ayúdame. En ese momento, aunque sea una persona repleta de defectos, de errores y lo que sea, ¿no es cierto? La Biblia nos enseña que se convierte en un hijo de Dios, y entonces lo que en teología se llama que la justicia de Cristo es imputada, es decir, le es atribuida toda la bondad de Cristo, las virtudes de Cristo vienen a su vida, y es como si recibiera un manto de justicia. Y entonces Dios le ve bueno, Dios le ve recto, y entonces la gloria no es del hombre. ¿La gloria de quién es? Es de Dios. Por eso que el ladrón en la cruz es salvo. Y por eso que los fariseos, que tienen muchas virtudes y muchas buena conducta, no lo son. Porque la piedra de toque es Jesús y mi relación respecto a Jesús. Por eso vino Jesús. Y entonces, si algún día, y espero que así sea, ¿no?, estemos frente al Señor y Él nos haga pasar a su gloria, será por nuestra respuesta a Jesús, nuestra entrega a Jesús, por nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios. Yo he encontrado un gran obstáculo en mucha gente para volver a Jesús o para ir a Jesús. ¿Saben cuál es? Que se creen muy buenos, que no le necesitan. Los pecadores, con todo lo que a veces nos horrorizan sus actos, por lo menos son capaces muchas veces de reconocer que tienen necesidad espiritual y de Dios. Pero esas las personas muy correctas, y nos alegra que sean correctas, tienen el problema de creer demasiado bien de sí mismas y pensar que eso es suficiente para que Dios entonces les otorgue la salvación, porque tienen una idea equivocada. Piensan que la salvación es
por obras. La salvación no es por obras, sino es por la fe, por medio de Jesucristo. Jesucristo es la salvación. Claro, quizás esto para nosotros sea ya algo muy conocido y muy sabido, como lo es también el hecho de conocer que habrá un juicio final. Sí, porque habrá un juicio final. Habrá un juicio final. Eso está en todo el Nuevo Testamento, que habrá un juicio final. Miren, el año pasado en la escuela Betania hicimos la escuela de Betania, ¿no? Para jóvenes, y hicimos una escuela en inglés y una en español. Para la escuela en inglés llegaron jóvenes de una iglesia en Holanda, alrededor de unos 20 y tantos jóvenes de una iglesia en Holanda con su pastor. Y para nuestra sorpresa, resulta que ni su pastor ni los jóvenes creían que hubiese infierno. No creían que hubiese infierno. No creían que hubiese condenación. Ahora, te digo una cosa. Claro, decir hoy en día, en la actualidad, que hay condenación, que hay infierno, que hay una eternidad sin Cristo, ¡guau! Eso nos gusta. No. Eso no nos gusta. ¿Pero sabes qué me agrada de Jesús? Que siempre fue honesto y siempre nos dijo la verdad. Porque nunca su fin fue tener multitud de seguidores, pero engañados, como a veces los tienen muchas sectas y líderes políticos. Jesús nos dijo la verdad y lo dijo de manera reiterada. Hay condenación, hay un infierno, nos guste o nos disguste, pero hay. Pero claro, en la actualidad nos hemos hecho una imagen de Dios bonachón, bondadoso, que no condenará a nadie, al final hará algún acto de misericordia y todos seremos salvos y no pasó nada. Nos gustaría creer eso, nos gusta creer eso, pero si queremos ser fieles a la Escritura y sobre todo fieles a la verdad que transmitió Jesús, debemos decir que justamente esta es una de las razones por las cuales con mayor ahínco y con el corazón debemos de predicar el Evangelio. Porque una persona que muere sin Cristo es una persona que va a la condenación. Es así. Yo no sé si tú valoras esto, o sea, no sé si tú valoras que el hecho que tengas a Cristo en tu vida no solamente es para tener paz en esta vida o para tener cierta prosperidad o gozo o alegría, sino que fundamentalmente significa que tienes salvación eterna. O sea, que Dios te ha rescatado de la inmundicia, del mar de oscuridad, del mar tenebroso y sucio de tus pecados. De ahí te ha sacado el Señor, allí tiró la red y ha arrastrado. Si esto lo entendiéramos, si esto lo comprendiéramos, nuestra vida sería una vida donde cada día sería muy grata al Señor, entregada, dada a hablar de Él, a vivir en su amor, por la inmensa gratitud que llenaría nuestros corazones. Ya no voy al infierno, sino tengo vida eterna en Jesucristo. La descripción que hace aquí Jesús de los que irán a condenación es terrible, ¿no? Dice, el horno ardiente y el llanto y el crujir de dientes, el llanto y el rechinar de dientes. No sé exactamente cómo sea la condenación ni cómo sea el infierno. No lo sabemos. Jesús está usando aquí figuras que nosotros más o menos podemos captar porque es nuestro lenguaje, pero habrá una condenación y habrá una salvación. Y hermanos, nosotros somos llamados entonces a tirar esa red. Al día de ayer prediqué este mismo mensaje en la iglesia de embajadores y cuando salimos, está yendo a la iglesia de embajadores una señora española desde hace un mes más o menos, y cuando salimos, mi hijo Juan Diego me dice algo que me llenó de emoción. Me dice, papá, ¿sabes lo que me dijo Marisa, así se llama ella, al salir? ¿Qué te dijo? Me dijo, tu red me atrapó a mí. Yo soy tu pescadito.
Es la primera vez que creo que Él tiene un fruto y que es capaz de reconocer. Y yo te pregunto a ti, ¿hay ese tipo de fruto en tu vida? O sea, cuando tú pases a la presencia del Señor y termine tu vida en esta tierra, ¿podrá alguien decir, qué preciosa fue esta persona porque se dio el tiempo, tuvo el corazón para compartirme, para hablarme de Dios, aunque yo al principio le rechazaba y le contradecía, pero tiró una red y en esa red yo fui rescatada del mar de oscuridad? Oro para que así sea, hermanos. Oro para que aquí cada una de las personas que estamos aquí pueda decir, también el Señor a mí me ha concedido tener un fruto. También a mí el Señor me ha concedido tirar la red y entonces rescatar a alguien de la oscuridad para que vaya a los pies de Cristo y tenga la salvación eterna. Creo que no hay cosa, yo no he experimentado mayor dicha, soy muy honesto, que cuando he visto que alguien encuentra a Cristo, habiendo estado tan perdido, cuando he sido capaz de predicarle y hablarle del Señor. Es una dicha enorme, es una gran alegría. Entonces, para ir terminando, quiero decir que de forma secundaria también se puede desprender algunas cosas importantes de aquí. Así como nosotros no somos capaces de decir quién será salvo y quién no será salvo si no eso lo conoce el Señor, nosotros tampoco somos llamados dentro de la iglesia a desechar a nadie por ninguna razón, como alguien que no vale. Por eso la Escritura dice que cuando tú ves que tu hermano peca, lo apropiado no es desecharle ni arrojarle, sino que tú tienes primeramente que considerar tu propia debilidad y con mansedumbre acercarte a esa persona, considerándote a ti mismo, dice Pablo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sabes qué, hermano y hermana? Con sinceridad te digo que conozco mucha gente que no quiere saber nada con la iglesia porque se han sentido juzgados, condenados y maltratados y desechados por otros que son como ellos, pecadores también, débiles también, pero que por alguna razón no toman conciencia de ese llamado a amar, a tener misericordia, a restaurar la vida de las personas. Tú deja el juicio en manos del Señor. Nosotros somos llamados a levantar a las personas y hacerlo con mansedumbre. Por ello también, porque serán los ángeles los que separen a los peces buenos de los malos, es que nunca, jamás se debe permitir en ninguna iglesia, como dije hace un momento, desechar a nadie por ninguna razón, ni por discriminación, ni porque sea distinto de nosotros, ni por su clase social, ni por el color de su piel, ni por su origen, ni por nada, porque en la iglesia del Señor los hombres y mujeres valen igual, valen lo mismo. El que tiene la cuenta repleta de dinero vale igual que el que no tiene ni para el día. El que viene de lejos vale igual que el que viene de cerca, porque el Señor ha creado un nuevo pueblo. Su iglesia es un nuevo pueblo. Nosotros no somos nadie para discriminar y desechar este sí, este no, este sí, este no. No, eso sería un gravísimo error. No hay ningún tipo de espacio en la iglesia, no debe de haber para ninguna clase de discriminación por lo que fuera, sino la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, siempre está tirando la red y con los brazos abiertos
tirando la red y con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiere buscar al Señor y recibirle, y sigue tirando la red y la tira cerca y la tira lejos y tira la red y va recibiendo a todo el que quiera venir a Cristo, porque será el Señor en el día del juicio quien determinará quién es y quién no es, no nosotros. Además, dicho sea de paso, nunca la iglesia será una iglesia perfecta, porque está compuesta por personas imperfectas. La iglesia siempre tendrá una deuda pendiente con el mundo, que es que no estamos a la altura de Jesucristo, aún siendo el cuerpo de Cristo. Pero sí, aún a pesar de eso, Cristo obra a través de su iglesia. Así que, iglesia del Señor, tira la red, hermano. Pueblo de Dios, tira la red. En tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, donde quiera que estés, anuncia el mensaje de salvación. Cuando yo tenía 14 años, mi mejor amigo se fue a un campamento en su colegio y regresó cambiado, muy cambiado. Yo me di cuenta por la forma de hablar, por la conversación, y le dije, ¿qué te pasa? Y él me respondió, te voy a contar algo increíble. Cuando estábamos ahí en ese campamento, uno de los hermanos que dirigían empezó a orar por cada uno de nosotros para que viniera Jesús a nuestras vidas. Y no sé qué pasó en mí, pero percibí que Dios había entrado en mi corazón. Yo nunca había escuchado algo así. Le quedé mirando y me dice, también puede entrar a tu corazón. ¿Quieres que ore por ti? ¿Entiende lo que es esta conversación entre adolescentes? Y fue como que me tiraran, como que me cayera un rayo. Y le dije sí. Porque aunque tengo 14 años, le dije, tengo miedo de morir sin Dios. Y tiró su red. Mi amigo, lo sigo viendo ahora, no es ni pastor, no es ni líder de la iglesia, no es ni una persona importante dentro del pueblo de Dios, es un hermano más. Pero tiene fruto también en España. ¿Me entiende por qué lo digo, no? Porque tiró la red. Tira tu red, hermano, hermana. Tírala. Y deja que Dios haga el resto de la obra. Amén. Vamos a orar. Señor Dios amado, Padre, Dios Todopoderoso, oramos por España, Señor. Oramos por la influencia de esta iglesia en España y fuera de España, Señor. Oramos por la influencia de esta iglesia aquí en la comunidad de Fuenlabrada y en las ciudades vecinas y aún más allá, Señor. Oramos en este momento por David y Ana, Señor, que han partido hacia Roma con su red, Señor. Y otros tantos que también han salido con su red, Señor. Padre, Señor, haz que esa red reviente, Señor, de vidas salvadas, Señor. De hombres, de mujeres, de niños, de niñas, Señor. De toda clase de personas, Señor. De todos los lugares donde puedan llegar, Padre Santo. Dios, que encuentren a Jesucristo a través de este acto de amor, Señor, de tu pueblo. Predicar tu palabra. Señor, que escuchemos noticias preciosas, Señor, sobre esta nación y este país. Que avanza tu reino, Señor, que avanza y que crece, Padre. Que cada uno de los de tu pueblo, Señor, se involucran verdaderamente, Dios, en comunicar tu palabra. Y, Señor, oramos por eso, por aquellos que están más cerca a nosotros, Señor. Padre, que no nos cansemos de orar por ellos, Señor. Que no nos cansemos de buscar oportunidades, Padre, para aquellas personas que estamos apenas conociendo. Y, Señor, que vean en nosotros, escuchen en nosotros no solamente un mensaje, sino que vean una vida cambiada, Señor. Una vida distinta, una vida llena de tu amor, Padre.
Gracias, Señor, porque tú has levantado aquí una iglesia por la cual oramos. Gracias porque has levantado un pueblo, Señor. Este pueblo viva unido en ti, Señor. Que los fuertes y los débiles se abracen, se quieran, se amen, Señor, y salgan juntos, Padre. Que se estimulen al amor, Señor, que oren unos por otros, Padre. Señor, aún aquel que está aquí y aunque no te ha conocido y se siente bien, Señor, pero no te ha conocido, que la fuerza del amor, Señor, la fuerza del amor de tu palabra toque su corazón y un día también entre a la presencia de Dios, Señor. Padre, gracias, Dios, por tu palabra, Señor, y porque un día, Señor, alguien también tuvo el valor y el amor para tirar su red, Señor, y nosotros te conocimos, Padre. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.